por allá tenemos cerca. Vale. Y de este lado. Yo Y siempre. quería estar a la izquierda. No estoy peleando Estábamos peleando tu izquierda, Corrito. con una O a crisis. la izquierda siempre André, ¿no? María estaba en crisis existencial, le digo. ¿Acaso no termina el señor procurador? Buenas tardes a todas y todos. Señor Procurador, bienvenido a Cartagena. En nombre de las comunidades étnicas de Cartagena y Bolívar, tenga un saludo y un abrazo negro, indígena y mestizo de esta tierra. Hay que agradecer también la presencia de cada uno y cada una de ustedes aquí. Indicar que esta es la primera audiencia étnica que hace la Procuraduría en su historia. Y estoy completamente seguro que no va a ser la última, pero aquí marcamos la pauta. Agradecerle a cada una de las personas de la Procuraduría del nivel provincial, regional y nacional que nos apoyaron en la preparación de esta audiencia, pero por supuesto y con mucho afecto a los líderes y lideresas que asumieron la responsabilidad acá en lo local, también de comprometerse en esta preparación. Indicar que esta primera audiencia étnica representa un compromiso del señor Procurador de apostarle a la materialización de los derechos de los grupos étnicos en Colombia. Y esa materialización reflejada primero en la creación de una delegada para asuntos étnicos que en este momento regento yo por la voluntad del Procurador y le agradezco aquí públicamente la confianza, pero también el aceptar el Procurador que iniciemos un proceso de escucha de los grupos étnicos en Colombia a través de audiencia para definir rutas de cómo trabajamos de manera conjunta, es el mayor compromiso que la Procuraduría en su historia ha asumido con nuestra población. Y en esa medida tengo el total convencimiento que vamos a trabajar bien y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras competencias legales y constitucionales. Y desde aquí también es cuestión de mandar un mensaje al resto de la institucionalidad del país, al Estado colombiano, que es necesario aperturar espacios a los grupos étnicos en Colombia para que la paz no solamente sea la paz mental de unos cuantos, sino que sea la paz territorial de todos los colombianos y colombianas, y en el caso específico nuestro, de los grupos étnicos. No puede haber paz en Colombia sin que los grupos étnicos también la sintamos en los territorios y en las comunidades, y eso tiene que ser claro. Y en ese sentido, no solamente se creó la delegada de asuntos étnicos, sino que también el señor Procurador creó la delegada de paz y derechos de las víctimas, así que es una apuesta institucional por la que vamos. Señor Procurador, hay mucha esperanza por parte de esta población, hay un trabajo previo que hicimos durante casi 2 meses de preparación con la gente en 3 reuniones. Reitero mi agradecimiento a la Procuraduría Provincial, a la Regional, doctora Mayerly, donde la encuentro, es alma y motor de esta audiencia aquí con Laura,
simplemente por mencionar nombres, pero yo sé que cada uno de ustedes y también de los funcionarios colocaron de su parte para que esto hoy sea una realidad. Muchísimas gracias por estar aquí. Le doy la palabra al señor Procurador para que aperture oficialmente la audiencia y luego la doctora Mayerlis va a moderar el espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Richard. Yo quiero en primer lugar presentar un saludo muy especial a nuestros procuradores delegados aquí presentes, a la doctora André, a nuestra nueva procuradora regional de Bolívar, que es una persona que tiene un compromiso indeclinable también con esta causa, como es el compromiso de toda la Procuraduría General de la Nación, a la doctora Mayerlis por toda la organización y la facilidad con la que nos ha permitido estar aquí en el día de hoy. Normalmente Richard dice todo lo que hay que decir, o sea, yo no tendría que agregar absolutamente nada, eso siempre me pasa, Richard. Pero bueno, yo solo quiero reiterarles algo que es muy importante. Esto no es solo la primera audiencia, es que esta audiencia va a producir resultados. Es que tenemos un compromiso. Tenemos un compromiso de antemano con la causa de ustedes. Esto no es simplemente un ejercicio más de diálogo, de intercambio de opiniones, sino creo que todos tenemos claro cuál es el camino a seguir a partir de este momento. Yo tengo no solo la sensibilidad por esta causa, que la tengo desde la Constitución del 91, porque el compromiso de toda nuestra generación, aquí hay algunos de la generación de la Constitución del 91, hay otros más jóvenes, pero es que las normas constitucionales se hicieron para cumplirlas, es así de simple. Nosotros hemos dicho desde el día cero en la Procuraduría, en esta Procuraduría Ciudadana, que nosotros vamos a orar con la Constitución en la mano, con el corazón al lado de las víctimas y con los pies en los territorios. Y aquí estamos cumpliendo ese triple objetivo. Y ese triple objetivo en una audiencia que es única desde ese punto de vista. Repito, no solo porque sea la primera, sino porque creo que tenemos claro cuál es el camino a seguir a partir de la audiencia de hoy. Eso es lo primero. Lo segundo, que sea en Cartagena. Ustedes han visto la forma como nos hemos comprometido con esta ciudad, por sacar adelante unos escenarios diferentes de cómo se hace la política, de cómo se tiene que vincular a quienes han estado a la vera del camino en todo el desarrollo de esta ciudad, que entre otras cosas son ustedes, y eso no es una coincidencia, y de cómo de aquí en adelante las acciones de la Procuraduría tienen una prueba de fuego concreta en función del futuro de Cartagena. Nosotros la semana entrante, tal vez creo que es el 6 de diciembre, estamos organizando un foro con la revista Semana donde vamos a abordar todos esos desafíos. Ustedes lo saben y tienen que estar todos presentes en esa audiencia, porque ustedes son protagonistas principales del futuro de esta ciudad. Yo sé que han venido de diferentes departamentos y son diferentes grupos, pero aquí la clave es demostrar que tenemos una especie como de prueba piloto en el departamento de Bolívar, en Cartagena, con todas las dificultades, porque aquí están de alguna manera concentrados todos los problemas que se han venido presentando en relación con los incumplimientos del Estado. Y eso de alguna manera es, como se dice coloquialmente, rompedor, porque lo que necesitamos acá es demostrar que el curso por el que vienen las cosas no es el curso indicado, que aquí hay que darle un timonazo al manejo de estos temas, y hay que hacerlo en función de las competencias que tiene la Procuraduría. Es que no lo estamos haciendo simplemente de buena fe, sino que tenemos todo el empeño en poner al servicio de esta causa nuestras funciones preventivas, de intervención judicial y disciplinarias, que eso es lo más importante. Aquí ha habido muchos incumplimientos. Yo entiendo el sentimiento de frustración que tienen la mayoría de ustedes. Desde los primeros días, y como lo ha contado Richard, no solo hemos modificado la estructura administrativa de la Procuraduría para servir a esta causa, sino por vía de otra cantidad de acciones hemos tratado de poner este tema en el centro de las preocupaciones. Nosotros sabemos de los incumplimientos en materia de compromisos con las etnias de este país, lo que fue de alguna manera la participación de ustedes en los acuerdos de La Habana y la forma como el Estado parece que le hubiera dado la espalda, como de hecho está sucediendo a la mayoría de esos compromisos. El compromiso de la Constitución de 1991 es que Colombia es un país
pluriétnico y multicultural. Y eso debe tener consecuencias. Eso no es simplemente una proclama vacía de la Constitución de 1991. Que nos hemos tardado una cantidad de tiempo en cumplirlo, así es. Pero creo que llegó el momento, por la vía de este diálogo, de este intercambio, por la vía de tener un procurador delegado de la talla de Richard, que yo sé que lo representa a todos ustedes, por la vía del compromiso de tantas procuradurías delegadas, porque no es solo una golondrina que no haga verano dentro de la Procuraduría. Es que tenemos a la doctora Andrea Viana, que ustedes saben que tiene un compromiso también indeclinable con eso. Creamos la delegada de paz y víctimas. Hemos fortalecido la delegada de descentralización, porque todos los temas de descentralización y desarrollo territorial tienen que pasar por aquí. Ustedes tienen una temática dentro de la Procuraduría y el diseño de las políticas públicas que tiene que ser una temática transversal, que atraviese una cantidad de temas que tiene que ver con la elaboración de las políticas públicas a nivel nacional, con los compromisos departamentales, municipales, distritales, en este caso. Y yo creo que lo importante es eso, lo importante es tener un diagnóstico claramente de cuáles son las implicaciones de comprometernos con estas causas que por el momento parecen letra muerta dentro de la Constitución y que en el marco de los compromisos del gobierno pareciera que no tienen ninguna prioridad. Entonces me parece, adicionalmente, que por el momento que está viviendo el país, un momento además que va a ser de mucha política, esperemos que no sea de mucha politiquería, nosotros nos encargaremos de que estos temas entren, por ejemplo, a la agenda pública del país el año entrante. Ustedes deberían exigir además, y eso ya lo pueden hacer ustedes, no yo desde la Procuraduría, un pronunciamiento de los diversos candidatos a la presidencia de la República sobre estas materias. Y tenemos que encontrar la forma de ver cómo hacerlo, porque eso es responsabilidad de ustedes. Acuérdense de lo que representa un año electoral. Un año electoral es un año no solo en que los ciudadanos van a las urnas, sino de grandes definiciones desde el punto de vista de las políticas de Estado. Y esto que tiene que ser una política de Estado. Y vendrá porque el gobierno lo va a tener que hacer un proceso en donde se le va a poner el acelerador a los cumplimientos de cara a los acuerdos. Nosotros hemos dicho también desde el primer día que el propósito de la Procuraduría es garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Y donde se ha dado el mayor incumplimiento ha sido precisamente en materia de los deberes y los compromisos legales y de políticas públicas relacionados precisamente con las etnias. Y yo creo que ahí lo que hemos hecho es muchas veces perpetuar unos escenarios de exclusión que son precisamente los escenarios que dejamos a un lado en el marco de la discusión de la Asamblea Nacional Constituyente. Y aquí hay mucho para hacer, creo yo, en el campo, por ejemplo, de detener una cantidad de actuaciones públicas que son sistemáticas, unas aisladas, otras, que hacen parte como de una torre de Babel, en donde los funcionarios públicos cada uno tiene una interpretación de lo que tiene que hacer esta materia. Por eso lo que yo les diría a ustedes es que al margen de todos estos esfuerzos que yo soy consciente de que se están dando, al tratar de dividirlos a ustedes, de fragmentar una causa común entre ustedes, ustedes lo que tienen que mostrar más que nunca es una gran unidad. Aquí las cosas se consiguen cuando uno logra luchar por todo lo que lo une y contra todo lo que lo separa. Y yo creo que ese tiene que ser un propósito de ustedes como líderes de las comunidades en este momento tan importante de la historia del país. Y ya lo decía, porque son tantas las cosas que vamos a poder escuchar aquí en el día de hoy, que tienen que ver con el autogobierno, por ejemplo, de los pueblos étnicos, que tienen que ver con la visión de derechos y no de marginalidad, de tratamiento de este tema, que ya tendremos que ver de qué manera el punto de llegada en el día de hoy va a ser la base de un documento que yo personalmente como procurador se lo voy a enviar con requerimientos específicos a las autoridades de Colombia. Ese es mi compromiso aquí hoy. Esto no es que pasamos por Cartagena y un acontecimiento más, una audiencia más, sino vamos a derivar una serie de compromisos concretos. Repito, yo sé que hay mucha frustración de parte de ustedes, de Richard hacia abajo, por decirlo con toda claridad, y desde las comunidades hacia arriba también. Tratemos de encauzar
las batallas que vale la pena dar y darlas unidos. Insisto en que este tema de la cohesión, independientemente de lo que haya pasado en relación con las actuaciones del Estado, tiene que ser como la cruzada común en el caso de todos ustedes. Por eso, si los protagonistas son los consejos comunitarios y los cabildos indígenas, ojalá ustedes puedan multiplicar este mensaje. Y este mensaje se multiplica alrededor de lo que vayamos a concluir hoy y de la forma como la Procuraduría, repito, en función de sus tres funciones misionales señaladas en la Constitución, va a poder comenzar a exigir el cumplimiento de esta deuda, que yo sé que es una deuda impagable. Finalmente, les digo, porque lo quería dejar para el final, pero lo quiero poner ahora sobre la mesa, porque me parece que en la óptica y en la dirección en que vamos a conducir esta audiencia, ténganlo presente. Yo estuve el martes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Yo estuve el lunes de la semana pasada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Y le estaba comentando a la doctora André que me parece fundamental que muchas de estas conclusiones las podamos llevar, y yo voy con ustedes a esos escenarios cuando sea necesario para defender estas causas. Y esto no es una simple promesa, por eso la quiero dejar de primera, no como conclusión de la reunión, sino que pensemos en función, además de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, pensemos en función de la justicia interamericana lo que podemos hacer conjuntamente entre todos. Con eso concluyo. A partir de este momento me callo porque yo vine a oírlos a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, señor Procurador, por el compromiso de la Procuraduría con el tema étnico y por compartir este espacio con los consejos comunitarios y los cabildos indígenas de Cartagena y Bolívar. Y a la doctora André, al doctor Richard, a todo el equipo que ha estado trabajando este tema. Como lo dijo el doctor Richard, esta audiencia ha sido preparada por los consejos comunitarios y por los cabildos. Hemos tenido reuniones preparatorias, ha habido participación. Y el principal reto fue identificar de todas las problemáticas que enfrentan los grupos étnicos en Bolívar y en Cartagena, cuáles eran las principales problemáticas para poder presentarlas en esta audiencia y para obtener los compromisos con la Procuraduría. También se identificaron y se presentaron denuncias muy puntuales por parte de los grupos étnicos, las cuales ya fueron recibidas por la Procuraduría y se van a atender una a una como resultado de esta audiencia. Señor Procurador, los principales problemas que identificaron los pueblos étnicos de Cartagena y Bolívar fueron el tema de seguridad de líderes y representantes, representatividad tierra y territorio, comunidades víctimas y restitución de tierras, vulnerabilidad de comunidades y garantía de derechos económicos, sociales y culturales, impacto de megaproyectos y políticas públicas en las comunidades étnicas. Estos 5 grandes problemáticas que se identificaron en las reuniones, lo que se propone para la audiencia y lo que se acordó con los consejos comunitarios y con los cabildos indígenas es que por cada una de las problemáticas va a intervenir un representante por Cartagena y un representante por Bolívar que ya fueron seleccionados para presentar y concretar la problemática ante el señor Procurador. Pero antes hay un espacio donde se va a hacer una presentación muy rápida del contexto de las problemáticas étnicas en Cartagena y Bolívar que va a presentar la doctora Laura Cantillo de la Veeduría Afrocolombiana. Posteriormente, entonces sí, iríamos analizando cada una de las problemáticas con la intervención de las personas que ya están seleccionadas por sus comunidades para intervenir en cada una de ellas. Entonces le doy la palabra a la doctora Laura para que haga entonces este contexto muy rápido de la situación étnica en Cartagena y Bolívar. Buenas tardes a todos. Antes de iniciar la contextualización y el recuento de la problemática étnica en la ciudad, en el distrito de Cartagena,
y Bolívar, quiero aprovechar para darle las gracias al señor procurador. En el mes de julio, cuando estuvimos en esa audiencia de rendición de cuentas, felicitábamos al señor procurador por haber nombrado al doctor Richard como procurador en ese momento encargado, ya hoy en propiedad, para la gloria de Dios y para las diferentes etnias de nuestro país. La verdad es un avance bastante significativo. Gracias, doctor Carrillo, gracias por atendernos, gracias por soportarnos. Que la verdad yo sé que a veces soy un poquito intensa en las cosas, pero agradezco muchísimo también. Gracias por el apoyo que le ha brindado a nuestra señora Procuradora Ambiental y Agraria, que ha sido un apoyo incondicional para todos estos procesos. Ella es la procuradora que hace de todo un poquito y a todo le busca la parte ambiental, y es bueno también que las comunidades sepan la valiosa labor que ha venido realizando la doctora Mayerlis Chamorro en este escenario, que a todo le busca la parte, el componente ambiental o donde tiene un puntico de tierra para poderse meter y para podernos ayudar. Entonces, muchísimas gracias. Gracias al doctor Guidobaldo Flores, nuestro procurador provincial, a la doctora Magda, que sea la oportunidad también para la doctora María Cristina González, que era nuestra procuradora regional, al doctor Richard y a la doctora Andrés, por todo, a la doctora Miriam y obviamente a todos los procuradores que nos han apoyado para que hoy esto sea una realidad. Para iniciar, queremos hacerle un recuento, doctor Carrillo. Cartagena y Bolívar en este momento cuenta con 52 consejos comunitarios distribuidos de la siguiente forma: 30 consejos comunitarios en el distrito de Cartagena y 22 consejos comunitarios en los diferentes municipios de Bolívar. Se cuentan con 17 parcialidades indígenas, de las cuales 3 se encuentran ubicados en el distrito de Cartagena y las otras 14 en el resto del departamento. De esas comunidades podemos decir que son muy pocas las que hoy tienen el reconocimiento por parte del Ministerio del Interior. En el caso de las comunidades indígenas, tan solo 4 cuentan con el reconocimiento ante el Ministerio, y de los consejos comunitarios sí ya tenemos un problema mayúsculo, porque tan solo 4 hoy cuentan con titulación colectiva. La verdad es que hemos contado, lastimosamente, no hemos podido contar con la suerte que ni el INCORA, ni el INCODER y hoy menos la Agencia Nacional de Tierra hayan puesto los ojos en Cartagena para que realmente se haga un verdadero proceso ya de reivindicación de derechos con estos territorios de comunidades negras y de comunidades indígenas, en el caso de los diferentes cabildos del pueblo zenú, Inga y de la parcialidad indígena de los cancuamos que tenemos aquí, para que se haga un reconocimiento de tierra. Realmente es muy fuerte que los procesos que hoy se han llegado, básicamente todos han sido a través de sentencias judiciales. Los reconocimientos que hoy tenemos en el caso de La Boquilla, en el caso de Isla del Rosario, en el caso del próximo Consejo Comunitario que se titulará, que será el Consejo Comunitario de Caño del Oro, también fue a través de una sentencia judicial. Entonces tenemos una baja, pero baja intervención por parte de la Agencia Nacional de Tierra, lo que realmente pone a las comunidades en un estado de vulnerabilidad bastante grande. Como no tienen y no hay un arraigo con la tierra, pero como no hay una definición clara que permita a las comunidades poder garantizar que este territorio es mío, de ahí el gran desplazamiento que las mismas están teniendo, y hablo en el contexto general de las comunidades étnicas dentro del distrito de Cartagena. No es de desconocimiento para nadie los grandes megaproyectos que se realizan en esta ciudad. Tenemos aquí 64 puertos dentro de esta ciudad. Contamos, es donde se están realizando el mayor número de procesos de consulta previa, se realizan a razón de todos los grandes proyectos portuarios, industriales, hoteleros y de construcción que se realizan aquí. Esto ha ocasionado un gran desplazamiento, porque como nuestras comunidades, a pesar de que han hecho solicitudes desde hace muchísimo tiempo para que se les titule sus territorios colectivos, sin atención siquiera, doctor,
que hayan iniciado trámite de proceso de titulación colectiva en el caso de las comunidades negras y en el caso de las comunidades indígenas que están asentadas en el territorio, que en su gran mayoría son desplazadas, no hay ningún tipo de atención preferencial que se le haya dado, como bien quedó estipulado en la ley 1450, a estas comunidades para que se les haga un verdadero reconocimiento de su territorio. Eso, sumado a esta cantidad de proyectos, nos lleva a un desplazamiento masivo. Hoy en Cartagena las comunidades viven presas dentro de sus propios territorios. Las comunidades no pueden disponer hoy de sus tierras ni siquiera para pescar, ni siquiera para cultivar y ni siquiera para poder disponer y decirle a sus hijos este territorio es suyo, porque el día menos pensado se presenta a la Alcaldía Distrital de Cartagena ya conjuntamente con todos los señores alcaldes y los señores inspectores y empiezan a sacar a las comunidades sin el más mínimo de respeto por la aplicación de la variable étnica. El día que les da la gana llega sin importar con quién y se van presentando y sacan a las comunidades desconociendo la ancestralidad que desde años tienen estas comunidades. Otra cosa que no puede dejar pasarse, doctor, es la problemática tan grande que tienen las comunidades aquí con el principal responsable de los problemas étnicos en el país, y se llama Ministerio del Interior. Aquí quien está fallando en el contexto general se llama el Ministerio del Interior. Porque si la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, la Dirección de Indígenas y la Dirección de Consulta Previa asumieran las funciones misionales que le corresponden con los territorios y sobre todo con la comunidad que vive dentro de estos territorios, no tuviésemos problemas. Aquí tenemos un abandono total de la Dirección de Comunidades Negras. Tenemos un abandono total de indígenas y ni qué se diga de los atropellos cometidos por la Dirección de Consulta Previa, que en este momento, doctor, tiene a las comunidades enfrentadas a las unas con las otras. Nada más para colocarle un ejemplo, es lo que estamos viviendo en el día de hoy con la construcción del plan de restauración del canal del dique. Es inentendible cómo el Ministerio del Interior no se haya puesto hoy al frente cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales manifiesta que los corregimientos de Pasacaballo, Leticia, Recreo, Lomas de Matunilla y Puerto Babel, que son municipios ribereños y que con este plan de restauración van a dejar de ser ribereños para convertirse en municipios costeros, y se manifieste que no hay que realizar no hay que realizar consulta previa dentro de los mismos. Hoy la contextualización general que se puede vivir en Bolívar y la petición que mi persona como directora de la Veeduría Nacional Afrocolombiana y hablando recogiendo las quejas y las inquietudes de la comunidad, doctor, es que necesitamos una mayor presencia. Se lo hemos pedido al doctor Richard y hoy se lo digo a usted. Nosotros necesitamos de la delegada una mayor presencia, así como hay procuradores judiciales en lo ambiental, procuradores judiciales en todas las áreas, doctor, necesitamos empezar a ver los judiciales que hagan presencia dentro del tema étnico, porque realmente hasta en las mismas instancias de la Procuraduría y de los diferentes organismos de control en el país, no encontramos personas que realmente tengan el conocimiento de la legislación étnica y mucho menos de todas las acciones jurisprudenciales que hoy la Corte ha fallado en favor de nuestras comunidades. El contexto en realidad caótico, y si hoy yo tengo que definir cómo está la situación dentro del distrito de Cartagena y dentro de Bolívar, le digo, doctor, que está al borde de un tsunami de personas que ya no aguantan más, de un tsunami de personas que ya no pueden seguir esperando a que llegue el Estado a hacer una intervención fallida nuevamente dentro de este proceso. Por eso nuestra petición realmente, doctor Carrillo, es que hagamos una intervención que realmente valga la pena ya dentro de nuestros territorios para seguir evitando esta masacre, este etnicidio que se está cometiendo en el distrito de Cartagena y en el departamento de Bolívar. Gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, ahora viene el tema de la presentación de los representantes de las comunidades de las problemáticas identificadas en las reuniones preparatorias. La primera problemática es que seguridad de líderes y representantes va a intervenir un líder por
las etnias de Cartagena, que es la señora Gloria Sánchez, y la representante por las etnias de Bolívar, la señora Delia Ávila. Entonces le doy la palabra a Gloria. Lo acordado en las reuniones preparatorias es que en aras de la brevedad del tiempo y que ya el señor procurador tiene los reportes de las reuniones que nosotros adelantamos, las quejas, entonces va a ser que cada intervención va a ser de 6 minutos. Entonces, para cada problemática tendremos en total 12 minutos, 6 por Cartagena y 6 por Bolívar. Entonces, nuevamente, para el tema de seguridad de líderes y representantes por Cartagena, la señora Gloria Sánchez, le doy la palabra a sus 6 minutos. Buenas tardes a todos, buenas tardes, señor Procurador. Para los que no me conocen, mi nombre es Gloria Esther Sánchez Anaya. Soy la representante legal del Consejo Comunitario de la Vereda Villa Gloria en el corregimiento de La Boquilla y soy delegada nacional de la Mesa de Consulta Previa en el Espacio Nacional. Bueno, para nosotros, señor Procurador, es de bastante preocupación la seguridad que tenemos los líderes hoy en la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar. Esa inseguridad que tenemos hoy que va desde amenaza a nosotros, a la familia, se da en la lucha territorial que hay hoy. Están llegando a nuestras comunidades grandes inversionistas, pero también están llegando pequeños inversionistas que están rematándole la tierra a los negros a pedacitos. Cuando surge alguien que pone en contexto la problemática, comienzan las amenazas, los golpes, los atropellos, sobre todo contra las mujeres que somos las defensoras del territorio. Nuestros hombres salen a trabajar y somos nosotras las mujeres las que quedamos al cuidado del territorio. Esa situación es gravísima, tanto en la zona insular como en la zona norte del distrito de Cartagena. Demandamos de usted, señor Procurador, atención. Hemos hecho lo pertinente, hemos utilizado las líneas de atención, pero de nada sirve porque nos mandan un funcionario de la UNEP y termina diciendo que el riesgo es ordinario. Van a esperar que nos acribillen, van a esperar a que nos maten, a que nos incendien las casas, a que atropellen a nuestras familias para poder actuar. Creo que ese tema es suficiente. El tema territorial, tanto en la zona insular como en la zona norte, es bastante grave, señor Procurador. La doctora Laura exponía un poco y es la situación que no hemos podido titular nuestros territorios para tener la seguridad de permanencia en esos territorios. Hoy la comunidad de Villa Gloria, el Consejo Comunitario de Villa Gloria, tiene un fallo del Consejo de Estado que se debe cumplir. En este momento no hay tierra donde poner esas comunidades. ¿Por qué? Porque la tierra en la zona norte vale oro en polvo y nadie quiere al lado de su macroproyecto una comunidad negra. Pero sin embargo, ayer nosotros tuvimos la oportunidad de instalar el comité que ordena el fallo y fui tácita y precisa en decirle al señor magistrado que nosotros no nos movemos ni un milímetro, ni un solo milímetro dentro del periodo de los 2 kilómetros, pero también decirle que somos un pueblo negro y que no vamos a permitir que nadie nos disperse. Si nos vamos de ahí, nos vamos como pueblo dentro del perímetro de los 2 kilómetros que no sé dónde están. Y con todas las garantías. Y lo culminé a cada uno de los funcionarios, porque entendí en mi trasegar que tengo, entendí que cuando hablaba la alcaldía estaba por fuera del contexto de que era una comunidad negra la que pretenden mover, y le dije, señor magistrado, quiero que sepa que Villa Gloria es un territorio de comunidades negras y como tal, así debe ser. Pero no se nos quita la preocupación. Es preocupante. Es preocupante que llegue alguien con una mochila llena de plata a rematarle la tierra a la gente. Y se van. Es preocupante esa situación. Estamos fortaleciendo internamente a la comunidad, pero estamos solos, señor Procurador. Estamos solos. No tenemos atención de la alcaldía, no tenemos nada para que nosotros podamos fortalecer todo eso que queremos hacer internamente y nuestra gente no termine rematando el pedacito de tierra. Entonces, yo demando de usted, señor Procurador, doctor Richard,
la seguridad de los líderes afroindígenas, porque igual los indígenas, algunos están metidos en la zona turbulenta de la ciudad de Cartagena, que los acechan las pandillas. Nosotros están en sectores donde cuando ellos han llegado no se han logrado acomodar, están acechados por las pandillas, están acechados porque no estamos acostumbrados a vivir en una zona como esa. Quiero resaltar en este momento, señor Procurador, que ojalá usted tenga en cuenta la grave situación territorial que vive la zona insular y la zona norte del distrito de Cartagena y el tema de la seguridad de los líderes. Quiero que tenga eso muy amablemente, muy pendiente, porque la lucha por el territorio, toda la inseguridad que tenemos los líderes hoy, es la lucha territorial para los macroproyectos en el distrito de Cartagena. Muchas gracias. La señora Delia va a presentar la problemática de seguridad de líderes en el departamento de Bolívar. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que todo, demos gracias a Dios por este espacio que nos está brindando de traer por primera vez al departamento de Bolívar y a la ciudad Cartagena la Procuraduría en cabeza de su primer representante, el doctor Carrillo. Gracias, doctor Carrillo, por estar aquí escuchando nuestros pueblos, nuestras etnias. No voy a extenderme mucho porque ya Gloria prácticamente lo dijo todo. La misma problemática de la seguridad de los líderes de Cartagena es igual en el departamento de Bolívar, con la diferencia de que nosotros en Bolívar nos da miedo de poner denuncia porque tenemos más problemas si denunciamos que si nos quedamos callados, porque si denunciamos nos ponemos el balín en la espalda. Nosotros no podemos estar denunciando por esa situación, pero en Cartagena es diferente, porque en Cartagena sí hay algunas personas que hacen las denuncias, la personería les hace el acompañamiento, porque las instituciones legalmente establecidas en nuestro territorio no nos toman en cuenta ni tienen que ver con la seguridad de nosotros. Por eso nosotros le combinamos a usted, que es el representante del Ministerio Público, para que estas instituciones legalmente establecidas ejerzan la misión que tienen, brindarle la seguridad a los líderes y a los compañeros que están en proceso de amenaza. La amenaza solamente no es de los líderes, sino es también por los macroproyectos que nos están desplazando de nuestros territorios. Un caso específico, yo necesito, doctor, que soy la representante legal del Consejo Comunitario de Gambote, municipio de Arjona, Bolívar, para que usted se apersone del problema que tenemos, porque fuimos víctimas del señor gobernador de Bolívar. En los periódicos salió unas denuncias que él hace contra la comunidad de Gambote, una comunidad étnica e indígena. Necesitamos que usted se apersone de eso porque estamos en tela de juicio ante la opinión pública. Ya le radicamos aquí en la Procuraduría Delegada la denuncia. Muchas gracias y no me extiendo más. Y hasta luego. Gracias, Delia. La segunda problemática que se va a exponer es representatividad, tierras y territorio. En la reunión de Cartagena se decidió que Roger Suárez iba a hacer la presentación en Cartagena. Y en la reunión que tuvimos en Mates se decidió que el señor Dieder Mesa iba a hacer la presentación por Bolívar. Pero esta mañana el señor Mesa nos dijo que no podía acompañarnos, se le presentó un inconveniente y pidió que Roger entonces también presentara la problemática. De manera que el tema de representatividad, tierra y territorio, tanto en Cartagena como en Bolívar, la presentación va a estar a cargo de Roger Suárez. Mesa principal, señor Procurador, gracias por acudir al llamado de la voz que nos sentimos representados en usted. Mi nombre es Roger Suárez Castillo, soy indígena zenú. Hasta hace 6 meses hice parte de una orden de prestación de servicio de la Oficina de Asuntos Étnicos en el tema indígena. Salí porque los que no están a favor del secretario, él lo saca por defender la causa indígena. Esa es la razón por la cual no se tiene representatividad.
en el distrito de Cartagena. Vale recordar que a su llegada a las hermosas playas del Caribe, Pedro Heredia debió enfrentarse a los nativos que habitaban la aldea de Calamarí, que en su lengua significa tierra de cangrejos. Cuentan los cronistas que Pedro Heredia desembarcó en Cartagena después de haber vencido a los indios Turbaco, término utilizado e impuesto por la invasión, saqueo e intromisión de los españoles en territorios habitados por nativos indígenas. Desde entonces, durante y después, el estado de Cartagena de Indias y Bolívar ha sido habitado por indígenas en pie de lucha y resistencia con la esperanza de mantener y seguir perviviendo en el territorio ancestral. Contexto que en la actualidad excluye la participación real y el goce efectivo de los derechos colectivos de los pueblos indígenas Zenú, Inga y Cancuamo, puesto que los intereses económicos, sociales y políticos no permiten el avance hacia el etnodesarrollo de estas comunidades asentadas hoy en la jurisdicción de Cartagena. De acuerdo al censo DANE de 2005, corresponde al departamento de Bolívar 0,11% de la población general de indígenas en el país, es decir, que 1.836.640 habitan el territorio de Bolívar, 1.667 habitan las cabeceras municipales y 375 indígenas rurales. Censo que se debería actualizar puesto que ya han transcurrido 12 años de su registro estadístico. Cartagena de Indias no ha sido ajena como ciudad receptora de individuos, personas e indígenas allegadas, desarraigadas de sus territorios de origen por causa del fenómeno del desplazamiento forzado, hoy reconocidos como víctimas del conflicto armado. El 70% de los integrantes de las comunidades indígenas descendientes de los pueblos Zenú, Ingas y Cancuamo son reconocidos como víctimas del conflicto, generando así doble condición especial para la atención diferencial con enfoque étnico diferencial. El enfoque étnico diferencial debe contener algunos aspectos que permitan la inclusión social diferenciada y no permitir acciones con daños dirigidas a estas comunidades. Los sistemas de pensamiento, organización y producción de los pueblos, comunidades indígenas son aspectos importantes de cohesión interna, que los diferencian de otros grupos de la sociedad. Estos sistemas se manifiestan en los planos espirituales y materiales a través de la cosmovisión, los rituales y ceremonias, la existencia de sitios sagrados y conocimiento reservado, el idioma propio, el conocimiento y las prácticas médicas, las formas de transmisión del conocimiento, el ejercicio y la producción de la salud y educación propia. En las pautas de parentesco y alianzas, los patrones de crianzas, las órdenes de género generacionales, a través del gobierno propio, el ordenamiento y manejo espacial y temporal del territorio, los sistemas de producción, distribución, autoabastecimiento, consumo, intercambio, comercialización y roles de trabajos y los usos alimentarios cotidianos y rituales. El patrimonio cultural, los patrones estéticos, estrategias y redes de comunicación, la planificación colectiva y diferencial desde los planes integrales de vida. Todos estos aspectos tienen que tenerse en cuenta al momento de realizar un abordaje o acercamiento hacia las comunidades indígenas. De no ser así, se estaría violando y haciendo una intromisión abrupta y discriminatoria a las parcialidades indígenas ya organizadas en Cartagena. Los aspectos descritos fueron violados y desconocidos a la parcialidad indígena Zenú del Cabildo Indígena Zenú de Membrial, realizando acciones con daño en los días 8 y 9 de agosto de 2017, dirigida por la Administración Distrital a través de la Alcaldesa Menor de la localidad 3, Industriales de la Bahía, al momento de cumplir una orden judicial de desalojo de tierra, bien inmueble arrendado con opción de compra a esta población. Expectativa que se pactó entre la primera autoridad del distrito con las familias indígenas que hoy poseen el usufructo del inmueble, desconociendo los derechos colectivos de las poblaciones indígenas y las garantías para una posible reubicación, puesto no existe aún una ruta establecida en la solución concertada de la problemática de esta colectividad, conformada por 104 familias de acuerdo a la resolución 0060 del 24 de abril de 2017, registrada ante la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior.
incumpliendo con lo establecido en el convenio 169 de la OIT, adoptada en Colombia por la Ley 21 del 91, mencionando que los pueblos indígenas en muchos lugares del mundo no pueden ejercer sus derechos y libertades en el mismo grado que el resto de la población de los países que habitan, y que sus costumbres, valores y sistemas de pensamiento han sufrido un progresivo debilitamiento. Ante esta situación, los estados que adoptaron este convenio, entre ellos Colombia, se comprometieron a emprender, con la participación activa de los pueblos indígenas interesados, acciones coordinadas y sistemáticas para garantizar sus derechos y proteger su integridad. Por lo anterior, se debió activar la ruta y ahora cuanto antes, señor Procurador, y de carácter urgente, la atención inmediata a la búsqueda concertada de la situación actual del Cabildo Indígena Zenú de Membrial. Mientras tanto, las entidades territoriales se tiran en distracción la pelota sin solucionar de fondo la problemática inminente del desalojo, sin garantías de derecho a la autoidentificación, autodeterminación, autonomía y libre determinación de las familias organizadas hacen ya 17 años asentadas en el inmueble arrendado desde hace 9 años. Es preocupante, señor Procurador, que a pesar de existir una legislación especial para la atención con enfoque étnico diferencial, adopción de los diferentes convenios y tratados internacionales, aún se sigan violando y discriminando la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos reconocidos por el derecho internacional y sobre todo en los pueblos indígenas, que son sociedades diferenciadas, originarias, diversas y con identidad propia, que forman parte integral de la diversidad cultural del Estado colombiano. No permita usted, por favor, que se siga cometiendo injusticias históricas como resultado del despojo de la mal llamada colonización y haber sido desposeído de nuestras tierras ancestrales, territorios y recursos que forman parte de nuestra cosmovisión y cosmogonía indígena. Nosotros, los descendientes de los pueblos zenú, ingas y cancuamos, poseemos derechos colectivos y que estos son indispensables para nuestra existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblo. Por tal razón, resaltamos la urgencia de promover el respeto por nuestras estructuras políticas, económicas, sociales, culturales, tradicionales, espirituales, nuestra historia ancestral y nuestro sistema de pensamiento, así como también el derecho a ser diferentes, a reconocernos como tal y a que nuestra determinación sea respetada, reafirmando que nosotros como pueblos indígenas somos iguales a los demás grupos de la población, puesto que somos titulares de todos los derechos reconocidos internacionalmente y por lo tanto debemos estar libres de cualquier forma de discriminación. Afirmamos que los conocimientos culturales y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas realizamos aportes importantes a la diversidad y al patrimonio de toda la humanidad y sobre todo Colombia, promoviendo un desarrollo sostenible, equitativo y responsable del medio ambiente. Confiamos que en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas por los entes territoriales propicie la construcción de relaciones basadas en los principios de justicia, democracia, respeto, no discriminación y buena fe. Por último, señor Procurador, con permiso y en nombre de nuestros ancestros, solicitamos se exija el cumplimiento estricto del goce efectivo de nuestros derechos colectivos para la población indígena en Cartagena de Indias y Bolívar, así como también se investigue, sancione, inhabilite y se castigue el incumplimiento de la legislación especial indígena en cuanto a derechos constitucionalmente protegidos se refieran a los responsables de tan arbitraria violación de los mismos. De la misma forma, señor Procurador, sírvase en emitir un concepto que especifique la manera de invertir los recursos públicos de ingresos corrientes de libre destinación dirigida específicamente a la población indígena, es decir, la forma que el administrador público pueda hacer uso de ellos sin dejar de cumplir las metas, productos y resultados de un plan de desarrollo concertados con nuestras comunidades indígenas. Esperamos, señor Procurador, que con esta denuncia y este comunicado que estamos haciendo tengamos eco en su representación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Roger. La problemática de comunidades víctimas y restitución de tierras por las Genias de Cartagena va a ser presentada por el señor Robinson González y por las Genias de Bolívar por el señor Arnulfo Cardosi. Le doy la palabra a Robinson. Bueno, muy buenas tardes. Quiero darle un saludo muy cordial a todos los hermanos afro, igual que a nuestros compañeros indígenas, y aquí en especial al procurador, doctor Fernando Carrillo, y su cuerpo de trabajo, al equipo de periodismo también. Un saludo para todos ellos. Quiero empezar, doctor Carrillo, los grupos indígenas constituidos en Colombia, en especial aquí en el departamento Bolívar, distrito de Cartagena, son una entidad pública de carácter especial, en la cual, establecido en la ley 89, en la ley 21, ratificados en el decreto 61-64 y en los convenios 1-69, expresándome aquí en el distrito de Cartagena, en los actuales momentos, quiero empezar hablando de la política pública. Es totalmente nefasta en el sentido que aquí no se está tomando en cuenta la política pública que le corresponde a las víctimas del conflicto armado, que viene sufriendo todo el flagelo del sufrimiento de los victimizantes. Nosotros como víctimas indígenas representamos el 10% aquí en Cartagena, tanto indígena, tanto como población víctima, tanto como población del común. En los actuales momentos nosotros no tenemos un diagnóstico real, porque le estamos solicitando tanto al distrito de Cartagena que se haga una caracterización, pero no se ha podido hacer. Empezó ahora por ahí en los actuales momentos, pero no ha sido posible. Entonces, nosotros se supone que somos 1.360 familias víctimas del conflicto armado e indígena y 117.000 víctimas en todo el contexto del distrito de Cartagena. Nosotros como miembros de la mesa del distrito de Cartagena sentimos que le estamos fallando, no la mesa, no las organizaciones, pero sí el distrito de Cartagena, porque los planes y los programas de desarrollo no se están teniendo en cuenta en los comités de justicia transicional, en la cual yo también hago parte como miembro del Comité de Justicia Transicional del distrito de Cartagena. Por lo tanto, debo expresar que empezando por el tema del CRA, la Unidad de Víctimas Nacional, asignó 2.000 millones de pesos y el distrito de Cartagena debe asignar el 30% que corresponde, una suma no sé cuánto es. Pero el distrito de Cartagena no ha tenido la voluntad política para decir, aquí están este porcentaje del 30% para que las víctimas, para que el CRAS sea una realidad en el distrito de Cartagena. En cuanto a los programas, que digamos en el tema de vivienda, de salud, de educación, digamos generación de ingresos, los proyectos productivos y por ende los usos y costumbres que se debe tener en cuenta aquí e implementar unos programas dentro de este mismo PAC no ha sido posible que sea tomado en cuenta por el enlace de víctimas del distrito de Cartagena y mucho menos por la alcaldía, que es la responsable. Y aquí nosotros le estamos solicitando desde nuestro espacio que se tenga en cuenta una cosa que le debo recalcar, doctor Fernando Carrillo. Aquí como se le está vulnerando el derecho a las víctimas en el distrito de Cartagena, debo empezar pidiendo algo. La ley 1448, en la cual está muy bonita, y los decretos ley, que está, como dijo usted al rato, muy bonita, hecho para hacerse cumplir, no se está cumpliendo. Entonces, para hacerla cumplir, mientras no haya un sancionado en la administración pública, nunca van a tener en cuenta el derecho de las comunidades víctimas del conflicto armado o de las comunidades étnicas en términos generales.
Entonces aquí yo sí debo empezar pidiendo por ahí que se empiece a sancionar a estas personas que están incumpliendo el derecho de las comunidades étnicas acá en el distrito de Cartagena. Aquí me van a perdonar, pero debo leer un artículo que dice del artículo 42 del decreto 4633 del decreto 4633-2011, parágrafo 42, dice que establece que el Estado garantiza a los pueblos indígenas el espacio autónomo para analizar las violaciones de sus derechos y los daños producidos con el fin de construir y proponer medidas integrales de reproducción efectiva. ¿Qué quiero decir con esto? En los actuales momentos, yo también expresándome que llevamos un proceso acá de declaración colectiva del pueblo zenú y resulta que en los actuales momentos hemos emitido unos documentos con una triste propuesta, yo digo así, triste propuesta de 90 millones de pesos para la respectiva declaración de 14 cabildos indígenas en el departamento de Zenú, a excepción de los cancuamos, a excepción de los ingas y a excepción de otro cabildo que se me olvida. Ok, entonces, mire, ¿cómo es posible que le hayamos presentado esa propuesta a la Gobernación de Bolívar, a la Defensoría del Pueblo en su competencia, a la Unidad de Víctimas Reparación Colectiva en su competencia, y no haya sido posible que tengamos respuesta hasta el momento de esos apoyos logísticos y la garantía de un profesional étnico que nosotros necesitamos para garantizar nuestro proceso de declaración colectiva? Nosotros en los actuales momentos tenemos una notificación según la unidad de víctimas del Ministerio del Interior, que tenemos plazo de una prórroga hasta el 18 de diciembre para hacer la respectiva declaración colectiva. Y si no llevamos a cabo este proceso, nosotros quedaríamos por fuera, según el Ministerio. Entonces, aquí sí vemos nosotros que realmente se está vulnerando el derecho. Y si aquí el artículo que le leí anteriormente, si tenemos la facultad expresada en diferentes leyes, estamos saturados de leyes, y por eso yo le digo a usted, señor procurador, si nosotros no empezamos a sancionar a estas personas, nosotros nunca vamos a tener el derecho del goce efectivo de las víctimas, llámese negro, llámese indígena o llámese personas del común. Entonces, ¿me queda cuánto, doctora? Sí, bueno, ok. Bueno, regálame 20 segundos. Bueno, entonces ya para terminar, sí le pido ahí que aquí, bueno, hay unos 6 municipios de los cuales está direccionado por el distrito de Cartagena, como es Turbana, como es Arjona, como es Villanueva, Turbaco, y donde se está consultando, donde ahí va a venir la mayor inversión aquí, y no se ha consultado con las comunidades indígenas ni negras. Muchas gracias. Aquí tiene mi antecesor. Buenas tardes, mi nombre es Arnulfo Cardoso y Julio. Yo soy el representante legal del Consejo Comunitario Mamajarí del Níspero, corregimiento de María la Baja, y soy delegado de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas por las comunidades negras, raizales y palenqueras del departamento de Bolívar. Un caluroso saludo a toda la mesa principal, al señor doctor Carrillo. Para nosotros, los grupos étnicos del departamento de Bolívar, sí existe una preocupación muy grande, porque no ha habido un avance significativo en los decretos ley para las comunidades étnicas. A pesar de los avances que se ha tenido la ley 1448, hoy desde la gobernación de Bolívar, alcaldías y personería, todavía existe el pensamiento de incluir a los grupos étnicos en la ley 1448. Y a todos nos miden por iguales. A tal punto que yo invitaría a la Procuraduría a revisar el PAC departamental, donde por primera vez hicimos una división de los recursos para los indígenas, para los palenqueros,
para los negros y para los afrocolombianos y no hubo cumplimiento de eso. E insisten en hablar de cumplimiento de las víctimas con la ley 1448. Y es muy lamentable que hoy, 2017, las entidades territoriales, en cabeza de la Gobernación de Bolívar, puntualmente Secretaría de Víctimas, vulneren los derechos de las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras e indígenas. Los funcionarios no tienen la voluntad política de poder hacer esa diferenciación. Y hoy los proyectos que se ejecutan en el departamento de Bolívar todos son por ley 1448 y eso es muy lamentable. Es muy lamentable que hoy se mida a los grupos étnicos como un tema de relleno o porque si yo quiero, desconociendo la normatividad en el tema de víctimas. Por otro lado, en el tema de las declaraciones colectivas de los consejos comunitarios del departamento de Bolívar, es muy lamentable que hay declaraciones hoy de un año y la unidad de víctimas no ha emitido un concepto favorable o desfavorable. Y aún en la en la unidad de víctimas departamental reposan resoluciones de inclusión de algunos consejos comunitarios del departamento de Bolívar y hoy la unidad de víctimas no ha sido capaz de entregar estas resoluciones. Eso es muy lamentable. Y esto deja en ventaja significativamente a los consejos comunitarios. Por otro lado, en el tema de la representatividad que hoy deben tener las comunidades negras e indígenas en la mesa de participación efectiva, las personerías municipales desconocen esta participación a tal punto que llegan a esperar notificación del Ministerio del Interior para saber si se pueden incluir. Esto es muy lamentable. Y yo creería hoy, para que las comunidades víctimas étnicas del conflicto armado del departamento de Bolívar podamos sentir el acompañamiento de la Procuraduría, se empiecen a hacer acciones afirmativas en favor de nuestra población. Que hoy la gobernación de Bolívar pueda sentir la responsabilidad de atender con todo el rigor de la ley a las comunidades víctimas del conflicto armado, que merecemos el mínimo de respeto, el mínimo de acompañamiento frente a las políticas públicas que hoy no están diseñadas lamentablemente. Y con esto termino. Para mí es muy triste que a nivel nacional se le diga al gobernador de Bolívar el gobernador de La Paz, cuando se ha pisoteado de una u otra manera a las víctimas étnicas del departamento de Bolívar. Muchas gracias. Muchas gracias, Arnulfo. La siguiente problemática es vulnerabilidad de comunidades y garantía de derechos económicos, sociales y culturales. Por las etnias de Cartagena intervendrá la señora Mirla Arón y por las etnias de Bolívar el señor Félix Salgado. Le doy la palabra a Mirla. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Hablar de comunidades étnicas, tanto en Bolívar como en Cartagena, distrito turístico y cultural, y no hablar de este tema de salud, no hablar de educación, no hablar de servicios públicos, nos quedábamos corticos. Entonces, este tema es un poquito fuerte y bueno, como todos los demás temas de nosotros, las comunidades étnicas, toca abordarlo de la manera que es y abordar el reto como tiene que ser. El distrito de Cartagena lleva como ciudad un modelo de desarrollo que nosotros
en el que nosotros no hemos participado. Desde sus inicios, las comunidades étnicas fuimos excluidas de este proceso de desarrollo porque nos sometieron o nos fueron relegando a unos territorios de tierras de segunda que no valían nada y por allá nos apartaron. Pero hoy esas tierras de segunda cobran un valor importante para el desarrollo turístico, urbanístico y portuario, digamos, portuario e industrial de la ciudad de Cartagena e incluso para el país, porque tenemos unos proyectos estratégicos para el país que son portuarios y de dragados especialmente, por donde entra gran parte del producto bruto de la nación, que no vemos nuestras comunidades étnicas. Ciertamente, en términos de cifras, podemos mirar que la ausencia de alcantarillado, que es en el distrito de Cartagena de un 4% solamente, un 4% tienen nuestras comunidades. Agua potable, un 6%. Y esas son cifras que podemos verificar en Cartagena cómo vamos. Hay un problema gruesísimo, que es un problema de protección costera. La ciudad se está preparando para el cambio climático y ha asegurado unos recursos importantísimos, 163.000 millones de pesos en protección costera para la ciudad de Cartagena, que es importante resaltar que han comenzado a revisar el tema, que todos estamos en el mismo riesgo, pero que definitivamente se mira una paradoja con las zonas rurales, en donde está específicamente el tema de la isla de Tierra Bomba, un proyecto de 25.000 millones de pesos a puertas de morir, porque han sido incapaces de poder ejecutar un proyecto de 25.000 millones de pesos. Y créanme que la isla de Tierra Bomba no está dispuesta a mirar cómo ahora se cambia el curso nuevamente de las corrientes marinas, con toda la protección que pretenden hacer en Cartagena, hacia nuestra isla, sin que esté debidamente protegida. En esta ruralidad podemos mirar el tema de energía eléctrica. La energía eléctrica es completamente paupérrima. Si es en las ciudades grandes, metrópolis como Barranquilla, como Cartagena, imagínense lo que será en nuestras áreas rurales. La luz se da 4 y 5 veces a la semana. Se le dañan a uno sus televisorcitos, se le daña su neverita y ni quien responda, porque, como por un ejemplo, Tierra Bomba. Colocaron la luz en el 97, en el gobierno del presidente Samper, y desde ese momento no ha habido intervención de Electricaribe como tal. Y o sea, la luz que ya colocaron no ha habido extensión, pero como el pueblo ha crecido tanto porque lo obligó precisamente el tema de la erosión costera, la gente se ha expandido, pues nosotros tenemos nuestras propias redes. Uno corta un palo de 6 metros de alto y pone su propio poste y lleva su cable hasta allá, ni quien responda, porque esa luz es ilegal. Claro que yo no la pago tampoco, porque la pongo yo misma para allá y la verdad no la pago, pero ni quien le responda a uno por sus aparaticos. Y vámonos al tema de la salud. Esta ausencia de estos servicios, obviamente, de alcantarillado, de agua potable, de protección costera, hacen un eco gigante en el tema de salud. ¿Por qué? Porque precisamente todas esas aguas servidas, toda esa cantidad de cosas generan en la salud y no tenemos infraestructura para ello. Definitivamente contamos en las comunidades con una UPA, que son unas unidades prioritarias de atención, y no tenemos dotación, no tenemos médicos permanentes, personal de salud, no hay garantía de acceso a los medicamentos, acceso a los especialistas. Hay un tema fuerte de salud pública, que es el tema de personas enfermas dependientes de sustancias psicoactivas, y el tema toxicológico por toda la contaminación de la bahía. En el tema de educación podemos mirar que estamos faltos de infraestructura, de calidad, de deserción escolar. Ni siquiera hay un parquecito, que conlleva a que hay embarazos precoz, paternidad no deseada. Este tema de los PEI, que ya están atrasados y que tienen que articularse con todo el tema de política pública y de derechos fundamentales de comunidades negras, no hace nada. Nosotros hace rato tendrían que haberse hecho la resignificación de esos PEI,
que hoy tienen que convertirse o transformarse en proyectos etnoeducativos comunitarios y no se hace. Podemos mirar en un estudio de la Universidad Tecnológica de Bolívar que de las pruebas saber a tercero, 77% son insuficientes, a noveno 92% son insuficientes. En una proyección, ¿qué nos queda? ¿A dónde vamos, señor procurador? Y definitivamente esto hace un eco con todo el tema de nuestros derechos fundamentales, a la participación, a la entidad, a la autonomía, al territorio, a la opción propia de desarrollo. Y en este tema de opción propia de desarrollo, tenemos que decirle, señor procurador, que tenemos un problema serio y fuerte que está sucediendo hoy con la Bahía de Cartagena y con la actividad que se realiza dentro de la Bahía de Cartagena. Prácticamente nuestras comunidades son recursos dependientes de la bahía. Y hoy tenemos que aceptar que hay una problemática fuerte y nuestros pescadores están ahí. Nuestros pueblos viven de eso. Queremos que la Procuraduría, a partir de este momento, de la forma como usted ha abordado todo este proceso que usted entró, hoy le pongo un sello, cada uno cuando entra le pone un sello a lo suyo. Hoy la Procuraduría tiene el sello de Fernando Carrillo. Que se vea, que se siga sintiendo en nuestras comunidades como lo hemos sentido hasta ahora. Créame que tenemos mucho miedo con lo que va a pasar con el tema de la Bahía de Cartagena, porque no es una comunidad, son pueblos enteros. Pareciera que se está consolidando de manera sistemática un etnocidio con estas comunidades negras del distrito de Cartagena. Y la verdad, créame que estamos en pie de lucha por ese tema. Tenemos entendido que en el gobierno nacional se está gestando un espacio para tomar unas decisiones sobre el tema de la Bahía de Cartagena. Y hoy se reunieron en ese espacio aquí en Cartagena. Y no fuimos llamados las comunidades nuestras. Tengo por ahí la copia de una resolución que sacaron, en donde en ese espacio nacional tiene que haber un representante de los pescadores y un representante de los consejos comunitarios. Y a nosotros no fuimos llamados a nada de eso. Gracias. Félix Salgado por las etnias de Bolívar. Buenas tardes, mi nombre es Félix Salgado Cassiani, vocero de las comunidades marchantes de San Basilio del Palenque, miembro de la Coordinación Étnica Nacional de Paz en Paz y miembro del Consejo Comunitario de San Basilio del Palenque, Consejo Macancamaná. En la tarde de hoy vengo a hablarle de la precaria situación que está padeciendo el pueblo de Bolívar. Se ha recrudecido el conflicto por la tierra. Como vocero de víctimas, les quiero contar que las personas que han regresado a sus territorios se han encontrado con que están sitiados por cultivos de teca y ese cultivo de palma. Son cultivos agroindustriales que atentan contra el sostenimiento económico de los pueblos. Como si fuera poco, encontramos que existe una desestimulación agraria en Bolívar. Las sumatas están desfinanciadas. Cuando los campesinos se le acercan a decirle que requieren apoyo, simplemente dicen que no hay dinero. Se acerca uno a la gobernación y encuentra que la gobernación también dice que la Secretaría de Agricultura no tiene los recursos para realizar inversión. En algunas ocasiones llegan proyectos productivos, pero esos proyectos productivos son totalmente excluyentes, porque le enseñan a los campesinos, entre otras cosas, que tengan como mínimo 5 hectáreas de tierra, que tengan historia crediticia y que tengan capacidad de endeudamiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace un campesino que ni siquiera tiene tierra, porque estamos en un problema de tierra todavía en Bolívar, para acceder a créditos con el Estado y para crear un desarrollo? Si el campesino cultiva, entonces no encuentra las vías para sacar los cultivos. Y como si fuera poco, las entidades cuando les van a realizar inversión, les dicen que requieren vías de acceso para que ellos puedan ingresar con las maquinarias.
existe la necesidad de que la Agencia Nacional de Tierra retome unos procesos que han realizado algunas comunidades, entre ellas la de Mates y María la Baja. En Mates se inició un proceso de reclamación en el 2003, pasó por el INCORA, por el INCODER, y hoy llega a la Agencia Nacional de Tierra, y cuando los campesinos se acercan le dicen que no tienen conocimiento del expediente. Desde acá de Procuraduría, entonces tocó entregarle el expediente del proceso que llevaban los campesinos, y hoy las víctimas que están regresando al territorio expresan su temor, porque cuando llegan a las tierras que dejaron para cultivar, hay una gran cantidad de terratenientes que son grandes ganaderos y que ellos denuncian, y tomo su vocería, dicen que son congresistas los dueños de la mayoría de las tierras de Bolívar, entre ellos nuestro expresidente Álvaro Uribe. Nosotros, desde este escenario denunciamos que no ha sido posible en ese programa de restitución de tierra a los campesinos hacer el decomiso de las tierras a esos terratenientes porque van cambiando el nombre del propietario cada año. Entonces la Fiscalía se encuentra en una tarea de empezar a buscar cómo se están dando las sucesiones de cambio de nombre de propietario de esas tierras, a ver si de alguna manera los campesinos, que realmente somos los que llevamos del bulto en este proceso, podemos acceder a la tierra. En cuanto a sociedad, tenemos que referirnos a los recursos, a los servicios básicos que son insatisfechos. Todavía en nuestros pueblos se viven en cambuches, se viven en chozas, se viven en casas de bareque, siendo que Colombia es un país tan rico y encontramos nosotros cuántos billones se pierden por corrupción. En cuanto a educación, quiero decir que existe la necesidad de realizar una reconstrucción del tejido social, y para ello existe la Ley de Cátedra de Estudios Afrocolombianos. En calidad de magíster en Tecnología y Comunicación, he brindado asesoría a muchas instituciones educativas, y lo que encontramos es que aunque existe la ley y uno pide que la ley se implemente, existe una violación a la norma cuando se brinda la capacitación a los maestros, y eso entonces llega al Consejo Directivo, que es quien decide si se implementa o no ese estudio que es de reconstrucción del tejido social. La Procuraduría, entonces, le dejamos aquí la tareita de que se acerque a las secretarías de educación y que les decía que esas instituciones educativas cumplan con la implementación de la cátedra. Muchas gracias. Gracias, Félix. La última problemática identificada es el impacto de los megaproyectos y políticas públicas en comunidades étnicas y el componente ambiental. Para presentar este tema, por las etnias de Cartagena, va a intervenir el señor John Ortega y el doctor Wilman Herrera, y por las etnias de Bolívar fue designado en la reunión que tuvimos en Mates el señor Abel Talaigua, pero va a estar representado por Roger Suárez, también va a presentar esta problemática. Nos solicitan que primero sea la intervención de Bolívar y último la intervención de Cartagena. Entonces, Roger, nuevamente te escuchamos. Sabemos que el bien común prevalece sobre los particulares. En el caso de los pueblos indígenas asentados en el departamento de Bolívar, no nos podemos oponer al desarrollo, pero esto no puede menoscabar los derechos colectivos de nuestros asentamientos. El crecimiento desmedido y expansión de zonas industriales, específicamente en Cartagena con la expansión de la zona industrial Cartagena-Mamonal-Gambote,
no puede desconocer los asentamientos indígenas que crecen de forma natural al interior de nuestros territorios, afectando nuestros derechos colectivos, derecho al buen vivir, derecho a la autodeterminación, derecho a la autoidentificación y al respeto de la construcción del tejido social étnico en aras de nuestro desarrollo. Las afectaciones hacia los asentamientos indígenas y afro es sin duda alguna uno de los factores que rompen con el tejido social étnico, la construcción de formas de vivir, la manera de aplicar justicia ancestral, toda vez que los procesos de concertación y participación de estas comunidades es nula. La violación al derecho fundamental de la consulta previa de los pueblos indígenas reconocidos en el convenio 169 de la OIT, las recomendaciones allí contempladas no se han tenido en cuenta para hacer una verdadera inclusión en todas las acciones que generen desarrollo para el Estado colombiano, sobre todo para el departamento de Bolívar. La participación de los grupos étnicos en el departamento de Bolívar ha sido nula y excluida, puesto que no se le permitió la real participación en la ordenación del territorio y sobre todo las ubicaciones de zonas industriales, puesto que los vicios procedimentales están amañados al interés de los políticos de turno. Todo esto atenta con la exterminación de los pueblos indígenas que aún permanecemos en pie de lucha, resistiendo por mantener nuestra cultura en medio de las adversidades industriales, políticas, sociales, culturales y sobre todo de los intereses personales, puesto que aquí prevalece la ley de la retroexcavadora. El compañero me pidió de que le explicara qué era la retroexcavadora. ¿Ustedes conocen una retroexcavadora? Bueno, dice que la ley de la retroexcavadora, toda vez que todo va al bolsillo de las familias o los políticos de la región, es decir, los recursos públicos no se invierten en las comunidades y van al bolsillo de los políticos de la región. Es decir, la ley de la retroexcavadora así y así, ojalá hacia acá. Eso me dijo que le explicara. A pesar de que en Colombia se ha legislado y realizado ordenanzas, lineamientos y directrices de la preservación de los grupos étnicos en vía de extinción, pareciera que en Bolívar se volviera a la época del despojo y saqueo de los españoles hacia los pueblos indígenas, toda vez que no existen las garantías para proteger estos asentamientos organizados en 17 cabildos, de los cuales 4 ya han obtenido el registro ante la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, y el resto en amenaza de desaparecer. La falta de política pública con enfoque étnico diferencial en el departamento ha conllevado a la desorientación y no atención específica de esta población, puesto que en el departamento no cuenta con un espacio o funcionarios encargados para la atención de nuestras necesidades insatisfechas. Se hace necesario la creación urgente y puesta en marcha de la Oficina para Asuntos Indígenas en Bolívar. Gracias, Roger. Y la última intervención en el tema de impacto de megaproyectos en Cartagena la van a hacer conjuntamente John Ortega de La Boquilla y Wilman Herrera. Bueno, entonces... Muy buenas tardes para todos. Bienvenido, doctor, por atender a esta comunidad afro y étnica que tanto se requería, ¿no? Bueno, el tema mío, primero que todo, vamos a presentarnos. Mi nombre es John Jairo Ortega, soy el representante legal electo del Consejo Comunitario del Corregimiento de La Boquilla. El tema mío es un tema tan preocupante que en este momento se está realizando un viaducto por la Ciénaga de la Virgen y el concesionario lo primero que dice es dónde está la resolución para llegar a unos acuerdos de concertación. Lo otro es
una denuncia que hicimos ante la Procuraduría, que es la doctora, donde los Araújo están talando una serie de manglares que es conocido como la Boca del Parrao. Es una atrocidad que ellos están haciendo dentro de la Ciénega de la Virgen. El proyecto de Serena del Mar es un proyecto que también dice lo mismo. ¿Dónde está la resolución de la Junta Directiva del Consejo Comunitario del Corregimiento de la Boquilla para llegar a unos acuerdos de concertación? El proyecto del PONCA, que es ya encabezado por el doctor Olaz Puello, que es Cardique, también dice lo mismo. ¿Dónde está la resolución para poder sentarnos con la directiva y su asamblea del Consejo Comunitario del Corregimiento de la Boquilla? Es decir, que todos los proyectos se están realizando sin tener en cuenta al Consejo Comunitario del Corregimiento de la Boquilla. La verdad es que nos están vulnerando todos los derechos que nosotros, como comunidad afrosentada en ese territorio, no nos tienen en cuenta por simplemente una resolución que hoy, encabezado por el doctor Fernando Niño, que demoró 8 meses, óigalo bien, doctor, 8 meses para resolver y mandarle el caso de impugnación al doctor, que hoy le agradezco que también esté aquí, que hoy en día, que es el doctor Leonardo Asprilla, director nacional de Comunidades Negras, que hoy tiene ese proceso en Bogotá. Es decir, que a él es el que tiene la última palabra para definir la situación del Consejo Comunitario del Corregimiento de la Boquilla. Y encarecidamente le pido de corazón que sea lo más pronto en agilizar esa resolución para que no se vulneren los derechos fundamentales del Corregimiento de la Boquilla, doctor. En ese tema ya se lo estoy dejando solo claro. En el tema del viaducto, es un proyecto que se está realizando en el Corregimiento de la Boquilla y la verdad es que están realizando una serie de impactos ambientales que hoy nadie está viendo por esa construcción de impacto que se está causando en la Ciénega de la Virgen. Y con el proyecto de Serena del Mar, hoy está exigiendo 450 hectáreas de playa, mangle y ciénega en su concesión de proyecto que ellos tienen. Y hoy lo están realizando sin tener en cuenta nuevamente la directiva del Consejo Comunitario de la Boquilla. Entonces, como le dije, no me voy a demorarme mucho. Esa es mi intervención y le pido al doctor que agilice la resolución de la Junta Directiva del Consejo Comunitario y la doctora Mayeli, que ya tiene radicado la Boca del Parrao, donde están actuando y construyendo una serie de construcción dentro de la Ciénega de la Virgen, que por lo tanto ya le radicamos a usted la denuncia y espero que esto no quede ahí, sino que se agilice. Esa es mi intervención. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Señor Procurador Fernando Carrillo, doctora Patricia, no Patricia, Magda, que no sé pronunciar Magda, así que dije Patricia. Doctor Richard Moreno Rodríguez, Magda, tiene responsabilidad directa de tratar el tema de nosotros. Doctora André Viana Garcés, es directora de la Dirección de Consulta Previa. Mayerlis Yamorro Ruiz, amiga nuestra. Y por favor el señor Fernando Carrillo, a quien le vamos a brindar un fuerte aplauso. Señor Procurador, con todo el respeto que merece la doctora Mayerlis, como hoy estamos al frente de comunidades étnicas y donde necesariamente, previa concertación, nosotros tomamos decisiones y se dio la concertación, y teniendo en cuenta, doctora Mayerlis, que es la última intervención, excúseme si me paso del tiempo, porque yo creo que es la oportunidad que debemos aprovechar para llamar las cosas por su nombre. Hoy nosotros aquí, Benjamín Luna, hemos hecho unas denuncias generales, pero yo creo, señor Procurador, que usted en su intervención dijo que esta audiencia va a producir resultados.
también manifestó que vamos a orar conforme lo establece la Constitución y la ley. Y también dijo con el corazón de las víctimas. Y por último, logré anotar que es importante tener presente los acuerdos de La Habana. Esos 4 puntos merecen una atención especial. Y merecen una atención especial porque el procurador Anachuri, cuando habla de víctimas, nosotros las comunidades étnicas tenemos una particularidad, que independientemente a la ley sustancial, también el derecho natural habla. Y cuando aquí en Cartagena se han visto los resultados, es porque las víctimas, y en pocas palabras, los espíritus nuestros piden justicia. Y sin singularizar nombre, aquí en Cartagena se está haciendo justicia. Hoy, el problema que nos ataca a nosotros es el problema del territorio. Y marcado en la responsabilidad que exige el artículo 277 de la Constitución de Colombia, no vamos a dirimir aquí la legalidad de los actos administrativos. Pero sí es importante, procurador, que analicemos la diligencia de los funcionarios públicos. Diligencia de los funcionarios públicos que la misma Constitución obliga al procurador a investigarlo. Necesitamos que intervenga la Secretaría del Interior de Cartagena. Necesitamos que lo intervenga de manera disciplinaria e inmediata. Con documentos en mano, como este Consejo Comunitario de Pasacaballo, que pasa de 16.000 habitantes. Hay más de 10 consejos comunitarios donde el pronunciamiento del secretario del Interior, hoy el señor Fernando Niño, no ha sido conforme a los tiempos que establece la ley. ¿Cómo va a ser posible que en nuestras comunidades existan 3 juntas directivas y nos tomemos 8 y 9 meses para tomar decisiones? Y las decisiones terminan diciendo que hay que hay que hacer las elecciones nuevamente. Eso genera conflicto interno en nuestras comunidades. Y hoy, procurador, créamelo, es que mi abuelo me decía que el que está debajo del techo, señora Prilla, es el que sabe dónde cae la gotera. Que mientras usted está en Bogotá resolviendo temas, nosotros en las comunidades nos estamos enfrentando los unos con los otros. Y esto ha dejado diferencia en nuestras comunidades. Por eso me encantó cuando el procurador dijo: esta audiencia va a dejar resultados. Necesitamos que intervenga la Secretaría del Interior de Cartagena. Y le hago entrega a uno de los documentos. Si le menciono los otros consejos comunitarios, no terminamos hoy. En el tema, y hablo de territorio, doctora Mayerly, porque es el tema nuestro. Tierra Bomba lo decía Mirla. Pasacaballo dejó un muerto. Y en el grosor de la gente se decía que tenía que ver con las elecciones de los consejos comunitarios. ¿O estoy equivocado? Boca Chica dejó un muerto. Boca Chica me refiero a la isla de Tierra Bomba. Y vea, procurador, usted como talante y como guardián de la Constitución y la ley que lo ha demostrado, y nos sentimos orgullosos de usted, porque es la única forma que tenemos nosotros las comunidades vulnerables que nos vean. La oficina, que tiene que ver con el tema de seguridad de nosotros, la UNP, intervéngala. Intervéngala. En el caso nuestro, quien le habla es representante legal del Consejo Comunitario de Cañoloro. Entutelamos al director nacional de la Agencia de Tierras. ¿Y sabe qué dijeron la oficina de...? ¿Eso qué tiene que ver? Que el tema mío es riesgo ordinario. Y he recibido las amenazas que ustedes se imaginan. Y aquí hay muchos compañeros amenazados, ¿o es mentira? Muchos. Entonces, ¿qué está pasando con eso? En los proyectos que tienen que ver con la zona urbana, ¿qué más nosotros que hablar si la Procuraduría se ha pronunciado?
De nada nos queda servir de hablar de lo que pasó en Bras de Lezo porque ya hay pliegos de cargos. Con el edificio Acuarela ya el procurador solicitó que suspendan la obra. Con el tema de la zona norte, señor procurador, es importante que investiguemos el comportamiento de los concejales de Cartagena. Porque haciendo uso de sus facultades que le otorga la Constitución y la ley, modifican el uso del suelo donde hay comunidades étnicas sin consultar. Y eso es lo que está pasando en la zona norte. Y usted encuentra proyectos como Serena del Mar, el PONCAS, el plan de ordenamiento territorial que han negociado, y no lo digo yo, no lo digo yo, lo dice Benjamín. La mejor revista, ojo, no lo digo yo, referencia a mi compañero Benjamín porque es autoridad. Lo digo, lo han dicho, que el negocio más grande que tienen las administraciones es el bendito plan de ordenamiento territorial. Y usted sabe que es así. En la zona industrial de Cartagena modificaron el uso del suelo sin consultarle a las comunidades indígenas ni a las comunidades negras del sector. Año 2007, siendo presidente del Consejo, el doctor Quinto Guerra Varela. Y es bueno que analicemos los actos administrativos para ver, porque no podemos quedarnos, pero no me quita el tiempo, porque es el momento ahora. Le agradezco. Bueno, pero resulta y pasa que estamos hablando de territorio, procurador, y yo les digo a mis compañeros que me levanten la mano, muestren la pancarta y no tengan miedo, que me levanten la mano, y estoy segurito que el 50% de los que estamos aquí somos pescadores. Levanten la mano los que somos pescadores aquí. Aquí estamos pescadores de Cartagena que paralizamos la ciudad de Cartagena el año pasado. Y sabemos que el comercio internacional, señora Prilla, que tiene que estar aquí en la ciudad más, tiene que estar más aquí en la ciudad, porque es que el artículo 13 de la Constitución Colombia se le exige a usted. La vulnerabilidad de las comunidades, de aquellas personas o comunidades de personas que se encuentren en una condición de indefensión, es responsabilidad del Estado ponerse al servicio de nosotros. Y aquí el Estado no puede estar por detrás de nosotros. Entonces resulta y pasa, y Jorge, procurador, que Pasacaballo, y menciono Pasacaballo porque ha sido referencia a los pescadores, interpusieron, présteme atención procurador, ese es el problema que tenemos nosotros los negros, que a veces creemos que no nos están prestando atención, pero sí nos están prestando ya. Los pescadores de Pasacaballo, procurador, escúcheme esto, interpusimos una acción y por primera vez la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de los pescadores con relación al tema de los dragados en la bahía de Cartagena. ¿Y qué pasa aquí en Cartagena? Que vemos proyectos como el Compás. Hoy, gracias a Dios, Contegar está llamando a los pescadores del mercado de Basurto. Pero proyectos como el Compás, que hoy, muchachos, para que lo sepan, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ¿cómo? La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales está llevando a cabo un proceso de modificación de licencias ambientales, maña, y resulta que me trompo con la uña, autorizaron la expansión de la concesión sin haber salido la licencia ambiental. Yo no sé cómo lo hicieron. Y es bueno que el señor procurador tome nota sobre ese asunto, porque si hay algo que tenemos que tenerlo presente nosotros, la legitimidad de las acciones se convierte a partir de la vigencia de la Constitución del 91 en el único arma que tenemos las comunidades negras. Y por encima de la legalidad de los actos administrativos, ningún proyecto va a pasar por encima de nosotros si no hay legitimidad de las comunidades negras y los indígenas de aquí de Cartagena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ya
Bueno, muchas gracias. Señor Procurador, ya quedaron expuestas las problemáticas. Entonces ya el último punto de la reunión, que es el cierre a cargo del Procurador. Bueno, muchas gracias a todos. Yo quiero simplemente reiterar, y creo que después de estos 10 testimonios, 11 testimonios que tuvimos en la tarde de hoy, los temas tienen todavía muchísima más claridad. Le estaba preguntando a la doctora André, precisamente ahora, hace un par de minutos, si esto no debemos armarlo como un caso de protección de derechos económicos, sociales y culturales, que sea la columna vertebral de la defensa de una comunidad. Porque yo les confieso, veo que aquí hay una cantidad de batallas individuales que las tenemos que poner bajo un denominador común para darle mayor entidad a lo que vamos a perseguir con un caso de esta naturaleza. Creo que con la Procuradora Regional, me contó la doctora André, habían pensado exactamente en esa misma dirección, en tener lo que se llama dentro de la Procuraduría una intervención preventiva multinivel, es decir, que cubre una cantidad de áreas y por supuesto donde están involucradas autoridades del orden nacional, del orden departamental y del orden municipal. En la medida en que ustedes iban hablando y que iban como cosiendo cada uno de los temas alrededor del cumplimiento de la Constitución, yo pensaba que nosotros lo que deberíamos era hacer por un lado un caso integral de vulneración de derechos en todos los campos que ustedes han mencionado, porque todos tienen que ver con vulneración de derechos. Los temas de seguridad, por supuesto, tienen que ver con la vida, con la libertad y con derechos que son fundamentales incluso antes de la Constitución del 91. El tema del territorio ni hablar. El tema de víctimas y restitución de tierras es precisamente la espina dorsal de lo que son los acuerdos de paz. El tema de los megaproyectos proyectos tiene además una implicación desde el punto de vista ambiental que yo creo que le da a esto también una dimensión diferente de lo que han sido las intervenciones de la Procuraduría, porque acuérdense ustedes que hasta que nosotros llegamos, y eso lo digo sin tratar de poner el espejo retrovisor, los temas ambientales estaban relegados a un tercer nivel. Y por último, lo que tiene que ver con el derecho a la consulta previa, que ustedes saben, nosotros estamos en este momento en otro lado de la mesa, distinto al que me tocó a mí cuando estuve en el Ministerio del Interior, representa un gran desafío respecto de lo que viene en la definición de la política pública en el corto plazo. Entonces yo les diría varias cosas. Tenemos además una directiva sobre protección de defensores de derechos humanos que yo quiero que el primer espacio de diálogo alrededor de esa directiva se haga aquí en Cartagena. Yo creo que trajimos nosotros unas directivas, todos tienen ya la directiva. ¿Por qué es importante esa directiva? Porque no la hicimos nosotros, les confieso eso. Eso dice ahí Procuraduría General de la Nación, pero no la hicimos nosotros. La hicieron los defensores de derechos humanos, donde algunos de ustedes fueron partícipes de la producción de esa directiva. Es decir, corresponde a las necesidades, a las inquietudes y a las preocupaciones que ustedes tienen. Entonces, como acción inmediata vamos a hacer primero ese espacio de diálogo, porque me parece que lo que es crucial, por encima de todo está el derecho a la vida y el derecho a la libertad y a la integridad personal, y eso vamos a hacerlo antes de que termine el año. Yo le voy a pedir al funcionario de la Procuraduría, que es el secretario privado, al doctor Huber Ariza, que venga a Cartagena en el término máximo de 2 semanas a hacer esa actividad con ustedes. Que si ustedes lo ven, además eso supone la convocatoria obligatoria de todas las autoridades a nivel distrital, municipal y departamental de las agencias de seguridad, y por supuesto que vamos a convocar al señor director de la UNP a que venga aquí también a ese tipo de audiencia en relación con la seguridad de nuestros líderes. Eso en primer lugar. Lo segundo, me parece a mí, todo lo demás lo deberíamos poner, perdónenme la expresión, en un solo paquete de una gran preventiva de la Procuraduría, que nos sirva de modelo, que sea el punto de referencia de una acción, digamos, armónica y en diferentes niveles, como bien se ha dicho acá, de la Procuraduría General en función de la defensa de los derechos de las comunidades étnicas en el departamento de Bolívar y en la ciudad de Cartagena. Por supuesto que estamos innovando, nunca hemos hecho una preventiva de esa naturaleza,
pero me parece que están dadas todas las condiciones para hacerlo. Primero, por la claridad que ha salido de esta audiencia. Segundo, porque es un tema, además, que lo que hay que hacer es sistematizarlo muy bien, que creo que el ejercicio que han hecho André y Richard y nuestra Procuradora de Tierras y Agraria ha sido fundamental porque han venido sistematizando las pretensiones de ustedes. No hay nada más inútil que comenzar a disparar hacia diferentes objetivos cuando uno no tiene un instrumento que es un instrumento muy sólido. Y lo que yo le estoy diciendo es que armemos ese instrumento sólido. Le estaba preguntando a la doctora André si no habría una universidad en Bogotá y de pronto aquí en Cartagena que nos ayudara a armar esto como un estudio de caso. Es decir, aquí está el tema de una preventiva de la Procuraduría General de la Nación, donde están los derechos de las comunidades negras y las comunidades indígenas de este departamento. Y de ahí sacamos todos los temas en un solo documento. Y de ahí armamos un plan de acción. Y una vez lo tengamos, que yo espero que eso lo podamos producir además porque yo lo veo muy maduro con las intervenciones de ustedes, con eso podemos convocar a una audiencia pública a todas las autoridades que tienen que responder como resultado de la definición de ese plan de acción. O sea, vamos a dar el paso hacia adelante de fijar los grandes temas, de cuáles son, por un lado, las preocupaciones y cuál es la respuesta que esperamos de las autoridades. Y no convocamos antes a las autoridades. Ustedes saben que tuvimos la oportunidad, a mí me preguntaron Richard y Andrés si hoy convocábamos a las autoridades y yo les dije, yo primero quiero oír a las comunidades. Y oírlos a ustedes lo que marca es el punto de partida de lo que va a ser una estrategia de la Procuraduría como defensora del interés público y de los derechos de minorías. Yo me pondré un plazo máximo de 2 meses, estamos ya casi terminando el mes de noviembre, digamos finales de enero, mediados de febrero, para hacer una audiencia aquí en Cartagena con las autoridades. Y los convocamos a todos. Convocamos al señor de la Agencia Nacional de Tierras, convocamos al señor de Restitución de Tierras, por supuesto vendrán los funcionarios del Ministerio del Interior, a las autoridades distritales y departamentales, y en esa audiencia vamos a tener establecido con claridad qué es lo que le vamos a exigir a nivel de cumplimiento a las autoridades, y con eso terminaría la preventiva. Y dependiendo de cómo se le dé una respuesta a todas esas inquietudes, vamos a decidir en qué campos va a sacar la Procuraduría las armas de carácter disciplinario. Porque ustedes saben que termina una preventiva y si hay incumplimiento de parte de las autoridades, iniciamos los procesos disciplinarios. Simultáneamente, me parece a mí que aquí hay una dimensión que un poco la estamos dejando a un lado, que es una dimensión fundamental. Y lo digo porque lo estaba hablando con la expresidenta del Tribunal Administrativo de Bolívar. Y es la fuerza que tienen las decisiones judiciales en la defensa de los derechos de ustedes. Me parece que esa no es un arma menor y esa arma hay que emplearla en un momento dado. Y por eso en ese estudio que vamos a hacer, en esa preventiva, como se dice técnicamente dentro de la Procuraduría, lo que vamos a establecer es cuáles son las potenciales intervenciones ante la justicia contencioso administrativa y ordinaria que podemos poner en marcha para garantizar los derechos de ustedes. Yo no quiero echar más carreta acá, les quiero hacer esa propuesta concreta. Me parece que esto fue una audiencia donde hubo claramente una guía a seguir en el corto plazo, por eso los felicito además y felicito a los organizadores, porque yo les confieso, yo había hecho una gran cantidad de audiencias, sobre todo anticorrupción, y eso surgían 70 iniciativas, era medio Torre de Babel, era el caos, aquí hubo mucho orden, aquí teníamos identificados a los líderes, que los felicito a todos además. Realmente ustedes han dado una muestra. Ustedes han dado una muestra hoy de compromiso con una causa que me merece a mí todo el respeto y toda la admiración, de verdad. Entonces vamos a trabajar conjuntamente, yo sé que esto no es fácil, pero lo que han hecho hasta el momento es el mejor indicador de que este es el camino por el cual tenemos que seguir. Luego, hoy llegamos a esa conclusión, si vamos de verdad a tratar de transformar el statu quo tal cual les ha tocado a ustedes soportarlo, lo que tenemos que ser es sumamente claros, sumamente sistemáticos, tener de aquí en adelante armado un cronograma. Tenemos 2 personas acá del mejor nivel, además de nuestros procuradores, delegados
y además de nuestras procuradores judiciales, que son la nueva Procuradora Regional de Bolívar, y el doctor Guido Baldo, que está allí sentado en la quinta fila, que es el Procurador Distrital de Cartagena. Esto va a ser un propósito que, como les digo, va a ser un modelo de actuación preventivo de la Procuraduría. Y además, por supuesto, lo vamos a proyectar, como decía Vilman ahora al final, en términos de lo que es el cumplimiento de los acuerdos. Yo creo que ese es el gran desafío. Y me parece que como resultado de todo eso vamos a tener una herramienta de monitoreo de acción de las autoridades, que para eso es la Procuraduría General de la Nación. Yo pensé, les confieso, cuando entré acá hoy por la tarde, hace 2 horas, y se lo comenté a Richard, no, seguramente el resultado de esto va a ser una carta dirigida a las autoridades. Pero yo creo que ese es un mecanismo todavía muy inofensivo y no va a ser solo una carta. Va a ser, como les digo, un documento totalmente sólido en donde se demuestre de manera sistemática cómo se ha venido dando la vulneración de los derechos en todos estos campos que ustedes han venido mencionando. Y aparte de ello, insisto, vamos a tener el diálogo de explicación de esa directiva y de convocatoria a las autoridades de seguridad en relación con el tema de la defensa de los defensores de derechos humanos y de los nuevos líderes de este país, que son ustedes. Muchísimas gracias. Personal femenino con una puesta aquí, que ha sido bastante práctico. Le agradecemos. Gracias a ustedes, admirable, ojalá fueran. Interior. Bueno, gracias.
Es la primera audiencia étnica que hace la Procuraduría General de la Nación en su historia. La hacemos acá en Cartagena y hemos convenido armar un caso preventivo, que es la función esencial de la Procuraduría, demostrando la afectación de derechos de las comunidades étnicas, las comunidades afros y por supuesto las comunidades indígenas, y vamos a ver de qué manera en la próxima audiencia convocamos a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a rendir cuentas en relación con los compromisos que tienen con la garantía de los derechos de las comunidades étnicas. Nos enteramos que hay un tema con Reficar hoy aquí, ¿de qué se trata? Hasta el final. Puta, ¿sabes con qué no conté?